Seguimos en este recorrido especial del cubrimiento que hace Semana Noticias aquí en El Salvador. Llegamos hasta el cementerio de Santa Tecla, a unos 15, 10 kilómetros de la capital de este país, y en ese recorrido pues nos hemos encontrado con situaciones bastante particulares. Por ejemplo, estos grafitis que podrán ustedes estar viendo en pantalla, grafitis que marcaban territorios, incluso después de la muerte de estas pandillas, MS, Barrio 18, que estaban en diferentes tumbas. Los señalaban con grafitis y básicamente la gente ni siquiera podía pasar por este espacio, no podían hacer absolutamente nada, tenían que evitarlo, porque si las pandillas se enteraban, pues ya tenían una sentencia de muerte. En ese punto fue el clima el encargado de eliminar, de ir desapareciendo esa marca gráfica, ese símbolo de las pandillas. Pero en otros puntos, que ya los vamos a ver, fueron los mismos privados de la libertad, los mismos detenidos, los que tuvieron que romper las lápidas que tenían esa seña, que tenían esa marca de las pandillas. Es parte de algo que queremos borrar de nuestra historia, esos hechos de violencia lamentables que incluyen muchas familias que todavía aún viven en esa zozobra. Entonces, parte de lo que queremos mostrar nosotros como país, que tenemos esa capacidad de comenzar de nuevo y comenzar a hacer las cosas bien. En este, como en otros municipios de El Salvador, se adelantó ese trabajo de eliminar la historia gráfica o la representación gráfica de las pandillas de la MS o del Barrio 18. Hay algunas personas, particularmente los trabajadores de los cementerios, de los sepultureros, que tienen pues algo de temor al hablar porque pues consideran o pues han estado décadas bajo la sombra, bajo el asedio de estas organizaciones criminales, aunque ya hay una percepción de tranquilidad para estas mismas personas, incluso para los ciudadanos, respecto a ese trabajo que están haciendo las autoridades. Pero ahí está, siguen adelantando todo ese esfuerzo por eliminar el rastro, incluso después de la muerte de las pandillas. Vinieron los policías con reos a quebrar las tumbas de los mareros. Vinieron un domingo, cerraron todo el cementerio y con armáganas y todo quebraron y sacaban el ripio por otro lado. Los procedimientos que se adelantaron aquí en el cementerio de Santa Tecla se hicieron también en otros cementerios que eran escenario para enterrar a integrantes de otras pandillas. Como lo habíamos dicho, aquí era la MS, aquí era donde enterraban a los pandilleros de la MS. Y cuando se hicieron esos procedimientos, se rompieron esas lápidas, se rompieron todas esas estructuras que se hicieron con cemento, con cerámica, pues se encontraron incluso armas con las que enterraban a estos muertos. Se seguirá trabajando, ha dicho el gobierno, por eliminar cualquier rastro o evidencia de la existencia de estas organizaciones criminales. No solo es generar la seguridad material, que las personas se sientan más seguros, sino también que exista una percepción de seguridad, porque para nadie era tranquilo transitar si se veía un logo, si se veía un graffiti de estas organizaciones criminales. Ya se sabía que podría correr peligro cualquier persona que transitara por esa zona y que no fuera justamente de esa zona. Por eso era necesario no solo eliminar los grafitis en los barrios, sino también eliminar los rastros que estaban después de la muerte, donde los pandilleros sentenciaron también a la muerte a las personas cuando solo querían venir a visitar a sus seres queridos. Era bien complicado para las personas ajenas a este tema que lastimosamente colindaban con algún fallecido cerca de donde ellos estaban enterrados. Venían sus familias o amistades y cercaban prácticamente el lugar y no dejaban que otras familias visitaran a sus muertos. Y si en dado caso pasaran, les cobraban renta, o sea, les cobraban, te voy a cobrar $2 por estar aquí, te doy 5 minutos y si no te vas en 5 minutos, pues te sacamos. Entonces la gente empezó a tener miedo de venir a visitar a sus familiares.
Se podría decir que la intervención del gobierno del presidente Nayib Bukele incluso llegó más allá de la muerte, de manera literal, porque llegaron hasta los cementerios en diferentes partes de El Salvador y eliminaron ese rastro de las pandillas, incluso después de la muerte, porque aquí en este punto pues estaban, en este y en diferentes tumbas, las que están con cerámica de color negro eran las tumbas de los pandilleros que murieron justamente en esa confrontación, en esa guerra que tenían con otras pandillas o esos enfrentamientos que tenían incluso con la fuerza pública. Y aquí llegaban y las lápidas, como seguramente estarán viendo ustedes en pantalla, tenían el logo o tenían la inscripción de la MS o del barrio 18, es decir, claramente señalaban que esas eran tumbas de pandilleros y que el resto de personas tenían que alejarse. Incluso los espacios eran usurpados. Lo tomaban, miraban algún espacio desocupado y ahí simplemente lo tomaban como si fuera de su propiedad. Hasta aquí llegó la intervención del gobierno, tumbaron esas lápidas, eliminando de tajo esa memoria gráfica y post-mortem de estos pandilleros. Lo hicieron en diferentes tumbas a lo largo de este cementerio, en especial Santa Tecla, muy cerca de San Salvador.